El régimen presidencial desde su origen planteó temores respecto de los amplios poderes que le son conferidos a la figura del presidente. En torno a él surgen dos premisas fundamentales. De una parte, la cuestión de la naturaleza ambiciosa del ser humano, que se siente atraída por el poder, siente apetencia de poder. Y de la otra, una consecuencia de la anterior, la necesidad de establecer un régimen de controles y límites al ejercicio de ese poder político que tiende a extralimitarse en la mayor parte de los casos. En la región de América Latina se generalizó el régimen presidencial con importantes distorsiones, tendencias caudillistas y en ausencia de un marco institucional fuerte que sirviera de contrapeso. En el caso nuestro, el régimen presidencial a lo largo de la historia se caracterizó por ser del tipo predominante a favor del Ejecutivo. El gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer es un ejemplo que nos sirve para ilustrar un presidencialismo hegemónico propio de la época, superado en la transición democrática del 78, la cual a su vez se fue perfeccionando, sobre todo con la reforma de 1994. Sin embargo, fue con la reforma del 2010 cuando se respondió a todas o a las principales demandas estructurales de nuestro sistema democrático. Hoy la República Dominicana experimenta las dos premisas que señalamos antes. Por una parte, la disputa de un sector oficialista que pretende reformar la Constitución buscando favorecer la continuidad en el poder del actual presidente para un tercer periodo consecutivo. Y por la otra, la necesidad de hacer valer el régimen de límites expresos establecidos en nuestra Constitución, que le prohíben presentarse de nuevo a ningún cargo. Hablamos sobre el presidencialismo en la sociedad dominicana. ¿Cuánto tiempo necesita un presidente? Yo soy Marjorie Félix. Bienvenidos a Esfera Global. Vamos a poner este tema en contexto. Aunque en América Latina predomina el régimen presidencial, este surge en los Estados Unidos a raíz de su primera constitución, que fue resultado de la Convención de Filadelfia de 1787. La Gran Convención se llevó a cabo para resolver los problemas del gobierno de Estados Unidos, que había estado funcionando conforme a los artículos de la Confederación después de su independencia de Gran Bretaña. Aunque la idea de la convención era solamente revisar los artículos de la Confederación, la intención de muchos de sus proponentes, principalmente James Madison y Alexander Hamilton, era el crear un nuevo gobierno en lugar de arreglar el que ya existía. Los delegados eligieron a George Washington para que presidiera la convención y el resultado de la misma fue la Constitución de los Estados Unidos de América, evento central en la historia norteamericana. Para entonces, los constituyentes norteamericanos, más que considerar construir un poder ejecutivo fuerte, estaban preocupados por encontrar los frenos y contrapesos que servirían de límites a ese poder del Estado, representado en el poder ejecutivo, porque desde la raíz de su concepción tuvo todas las condiciones de convertirse en un poder opresor. Así nace la separación de poderes. Hamilton, Madison y John Jay escribían en un periódico con el seudónimo Publius, tratando de defender la Constitución de 1786, siendo que Hamilton tenía la tarea de defender la figura del Ejecutivo, encabezado por un presidente electo, independiente de los representantes del poder legislativo. ¿Cuál era el punto controvertido entonces? Que ese poder ejecutivo, aunque elegido democráticamente, trajera consigo elementos negativos despóticos transferidos de la figura del monarca, amenazando con ello las grandes conquistas y libertades alcanzadas. Todavía hoy, la democracia de muchos pueblos latinoamericanos y del mundo están afectados del despotismo, el absolutismo y la importante influencia del poder ejecutivo, heredada de su mismo diseño y atribuciones. Regresamos.
Continuamos. En Esfera Global siempre buscamos a las voces expertas. Hoy establecemos conexión directa con varios constitucionalistas y miembros de distintas fuerzas políticas. El tema de hoy es el presidencialismo en la República Dominicana. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde se debe perpetuar un presidente? Déjenos su opinión a través de las redes sociales. Vamos a establecer conexión directa con Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista. Gracias por estar hoy en esta conexión con Esfera Global. Para mí es un placer conversar con ustedes desde este espacio Esfera Global. ¿A qué le atribuye la inestabilidad de nuestro sistema constitucional? Es decir, ¿por qué tantas reformas? Y ninguna de ellas ha logrado equilibrar la relación entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes. Yo no creo que nuestro sistema constitucional sea inestable. Sí creo que hay un problema por corregir, que es la propensión a la modificación constitucional con la finalidad de facilitar la reelección o la repostulación de un presidente en ejercicio. ¿Cuáles han sido los mejores textos constitucionales resultantes de las múltiples reformas que hemos tenido y por qué? Documentos constitucionales que han sido emblemáticos en la historia de la República Dominicana, la Constitución de Moca del año de 1858, la misma reforma constitucional que se produjo, que fue la primera, 10 años después de aprobada la primera Constitución de San Cristóbal, en el mes de febrero del año de 1954. Luego tenemos la Constitución de Vox del año de 1963. Hay muchos elementos importantes en la reforma constitucional post-intervención, primera intervención militar norteamericana que se produjo en el año de 1924, y creo que la Constitución del 2010 son, a mi juicio, los textos o algunos de los textos con los que en muchas cosas podemos o no estar de acuerdo, pero que son sin duda textos emblemáticos en la historia constitucional del país. Sobre los poderes del presidente y sus atribuciones, las reformas constitucionales por lo general afectan el presidencialismo en cuanto al tiempo de permanencia del presidente o la forma en que éste puede acceder nuevamente a la presidencia luego de finalizado el mandato constitucional. Dentro de las diferentes fórmulas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y en las últimas modificaciones, sobre todo, ¿cuál es la que más garantiza la estabilidad de nuestro constitucionalismo? Yo creo que el mejor modelo es el que tenemos en la Constitución vigente actualmente, es decir, que un presidente de la República tenga la posibilidad de ser electo para un periodo, tener el chance de repostularse para un segundo periodo y nunca más. Ese es el modelo norteamericano. Nunca más. ¿Por qué? Porque pienso que un político que ha sido presidente de la República, que pueda de manera indefinida presentar aspiraciones para desempeñar el mismo cargo, dificulta de manera considerable la posibilidad de la circulación de las élites políticas, que es una cuestión clave en el funcionamiento adecuado de cualquier régimen democrático. ¿Por qué con la fórmula actual, similar al sistema americano de una segunda oportunidad consecutiva y nunca jamás, nuestro sistema no ha podido encontrar estabilidad? ¿Usted conoce cuál es la propuesta del sector oficialista y cuál es la opinión que le merece? Yo pienso que nosotros como país, y no hablo solo de los políticos, hablo de la sociedad en general, no hemos sido capaces, no nos hemos planteado con seriedad corregir el tema de la regulación de la reelección presidencial y de el periodo de gobierno, y cada 4 años o cada 8 es como si volvemos a lo mismo, como si nunca hubiera pasado. Yo creo, antes de especular sobre las razones, que las hay y muchas, creo que de lo que se trata ahora es de buscar soluciones, ahora o en el momento en que sea adecuado.
Y soluciones significa establecer un conjunto de disposiciones constitucionales que hagan especialmente difícil la reforma con la finalidad de propiciar la continuación en el poder de un presidente en ejercicio. Planteada la posibilidad de una nueva reforma al transitorio que prohíbe que el actual presidente se presente, ni siquiera como candidato, nunca jamás, y conocido también el fundamento que motiva el interés del sector que promueve la reelección, ¿debería aprobarse el proyecto de reforma constitucional, sí o no? Yo creo que no va a haber reforma constitucional para la reelección inmediata del presidente Medina. Sobre el mismo tema vamos a conversar con Sigmund Freud, director jurídico del Partido Revolucionario Moderno. Gracias, Sigmund, por aceptar esta invitación a conectarse con Esfera Global. ¿Cómo están? Bueno, un saludo a Marjorie y al público del programa Esfera Global, y de verdad que contento de estar aquí frente a ustedes respondiendo sus inquietudes. ¿A qué le atribuye la inestabilidad de nuestro sistema constitucional? Es decir, ¿por qué tantas reformas? Y ninguna de ellas ha logrado equilibrar la relación entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes. Bueno, mira, definitivamente aquí hay un problema desde nuestros orígenes de la República, y es el hecho del caudillismo. Yo creo que ha sido la principal razón por la cual no hemos encontrado en la República Dominicana un sistema permanente de constitucional que permita crear las bases de una institucionalidad democrática fuerte. Entonces, mientras tanto nuestros gobernantes no entiendan de que nuestra Constitución tiene que ser un documento sagrado, que tiene como finalidad simplemente lo que es garantizar la estabilidad democrática, los derechos adquiridos, garantizar los derechos fundamentales y el control de poderes, no podremos tener una estabilidad institucional. ¿Cuáles han sido los mejores textos constitucionales resultantes de las múltiples reformas que hemos tenido y por qué? Sin lugar a dudas, la Constitución de 1963, que promovió el profesor Juan Bosch, ha sido la Constitución más progresista que hemos tenido. En esta Constitución se integraron derechos tan avanzados como derechos sindicales, derechos de los trabajadores, derechos colectivos y derechos inherentes a las personas. Sobre los poderes del presidente y sus atribuciones, las reformas constitucionales por lo general afectan el presidencialismo en cuanto al tiempo de permanencia del presidente o la forma en que éste puede acceder nuevamente a la presidencia luego de finalizado el mandato constitucional. Dentro de las diferentes fórmulas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y en las últimas modificaciones, sobre todo, ¿cuál es la que más garantiza la estabilidad de nuestro constitucionalismo? Sin lugar a dudas, el hecho de que un presidente de la República entienda que luego de 8 años ya tiene que irse para su casa y permitir un relevo democrático es el que a nosotros nos conviene. ¿Por qué con la fórmula actual, similar al sistema americano de una segunda oportunidad consecutiva y nunca jamás, nuestro sistema no ha podido encontrar estabilidad? ¿Usted conoce cuál es la propuesta del sector oficialista y cuál es la opinión que le merece? A pesar de que entendemos que es el mejor sistema, el mismo no ha podido madurar porque nuestros presidentes no han permitido que madure. Al no poder madurar, no se ha podido ver lo que son las consecuencias positivas que permiten la instalación de ese régimen presidencial, de que sea 4 años, una posibilidad de elección y nunca más. Planteada la posibilidad de una nueva reforma al transitorio que prohíbe que el actual presidente se presente, ni siquiera como candidato, nunca jamás, y conocido también el fundamento que motiva el interés del sector que promueve la reelección, ¿debería aprobarse el proyecto de reforma constitucional, sí o no? No, entendemos que no, porque es lo que estábamos diciendo. Necesitamos que las instituciones de República Dominicana maduren. El presidente Medina modificó la Constitución hace solamente 3 años y medio, exclusivamente para estos fines, y él ha sido quien ha consagrado el sistema actual, por lo cual nosotros permitir que por las apetencias de un grupo se decida nueva vez modificar la Constitución con la finalidad de la permanencia en el poder de un determinado grupo político, entonces evidentemente estaría afectando la institucionalidad de la República Dominicana. Vamos ahora a establecer conexión con Jaime Rodríguez, abogado constitucionalista y representante de Bien Común.
Gracias, Jaime, por aceptar conversar con nosotros a través de esta conexión directa. ¿A qué le atribuye la inestabilidad de nuestro sistema constitucional? Es decir, ¿por qué tantas reformas? Y ninguna de ellas ha logrado equilibrar la relación entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes. La realidad es que la cultura política dominicana ha estado plenamente dominada por el hecho de tomar decisiones sobre la base de coyunturas, conveniencias e intereses particulares de sectores o grupos. ¿Cuáles han sido los mejores textos constitucionales resultantes de las múltiples reformas que hemos tenido y por qué? Creo que hay un consenso muy mayoritario con relación a la Constitución del año 1963. Fue la primera constitución democráticamente aprobada luego de la tiranía de Trujillo. Aparte de eso, fue una constitución cuyos autores, es decir, los representantes que estaban agrupados en la Asamblea Revisora, fueron elegidos por un mandato expreso para elaborar esa constitución y que se mantendría vigente prácticamente hasta el año 2010, cuando tuvimos una nueva reforma integral de la Constitución, que considero que independientemente de los cuestionamientos que se le puedan tener respecto de algunos aspectos que están vinculados con la conveniencia política del sector que impulsó esa Constitución, la realidad es que en términos normativos es una Constitución que puede tener bastantes aspectos positivos. Sobre los poderes del presidente y sus atribuciones, las reformas constitucionales por lo general afectan el presidencialismo en cuanto al tiempo de permanencia del presidente o la forma en que éste puede acceder nuevamente a la presidencia luego de finalizado el mandato constitucional. Dentro de las diferentes fórmulas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y en las últimas modificaciones, sobre todo, ¿cuál es la que más garantiza la estabilidad de nuestro constitucionalismo? A mí me parece que más allá del tema de los controles y de los modelos formales con relación a la limitación de los periodos presidenciales, el problema de la República Dominicana es un problema de cultura política e institucional, que se presenta la posibilidad de una reelección presidencial. Son utilizados de manera abierta y burda los recursos del Estado, dada la cultura política que existe en la República Dominicana y la concepción patrimonial del Estado que existe. El Estado es visto como un botín a partir del cual se desarrolla un poder compensatorio que permite mantener lealtades de un sector político. Planteada la posibilidad de una nueva reforma al transitorio que prohíbe que el actual presidente se presente, ni siquiera como candidato, nunca jamás, y conocido también el fundamento que motiva el interés del sector que promueve la reelección, ¿debería aprobarse el proyecto de reforma constitucional, sí o no? Evidentemente, mi posición es que no. Continuamos en una conexión directa con Franklin García Fermín, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Gracias, Franklin, por estar conversando con nosotros a través de esta conexión. ¿A qué le atribuye la inestabilidad de nuestro sistema constitucional? Es decir, ¿por qué tantas reformas? Y ninguna de ellas ha logrado equilibrar la relación entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes. Porque en la República Dominicana se ha establecido a través de una práctica de muchos años de conocedora de nuestras raíces democráticas, un sistema presidencialista, lo cual ha derivado en una confusión entre el poder ejecutivo y el poder personal. ¿Cuáles han sido los mejores textos constitucionales resultantes de las múltiples reformas que hemos tenido y por qué? Hemos tenido constituciones avanzadas como la de Moca, la famosa Constitución de Moca, la Constitución del año 1963, la que promovió el profesor Juan Bosch, en parte la que promovió el doctor José Francisco Peña Gómez, fruto de una crisis política en el 14 de agosto del 1994, y la que se aprobó en el año 2010 también puede ser catalogada como una reforma avanzada.
Planteada la posibilidad de una nueva reforma al transitorio que prohíbe que el actual presidente se presente, ni siquiera como candidato, nunca jamás, y conocido también el fundamento que motiva el interés del sector que promueve la reelección, ¿debería aprobarse el proyecto de reforma constitucional, sí o no? No, es que he dicho, como ya lo dije al inicio, que el sistema que garantizaría a la República Dominicana un fortalecimiento institucional, que serían la base para el desarrollo económico, social, político del país, es que exista un solo periodo. Pero si se ha establecido un periodo como está ahora y que pueda volver 4 años después, bueno, pues vamos a mantenerlo ahí. Muchísimas gracias por aceptar a cada uno de nuestros expertos esta conexión directa con Esfera Global. A ustedes estamos atentos a comunicarnos a través de las redes sociales. Vamos a la pausa y en breve continuamos con el programa. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con Esfera Global. Hoy estamos hablando sobre el presidencialismo en la sociedad dominicana. ¿Cuánto tiempo necesita un presidente? Si usted tiene una opinión al respecto, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. @Esfera Global es nuestro usuario. En mi caso particular estoy como @MarjoFélix en Instagram y Twitter y como Marjorie Félix en Facebook. Vamos a estar atentos para establecer esta conversación con usted. En el 2010, por primera vez, la Constitución Dominicana establece que el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Y también delimita las atribuciones que tiene en cada capacidad, creando un marco institucional y normativo moderno, garantista de la estabilidad constitucional y democrática. Nunca antes en nuestra historia hubo un régimen de contrapeso igual. Hablemos de presidencialismo en la sociedad dominicana y algunos de sus límites, con Minú Tavares Minaval, diputada por el Distrito Nacional, fundadora y presidenta del partido Opción Democrática. Bienvenida a esta entrevista especial, Minú. Gracias por estar en Esfera Global. Un gusto. Hoy estamos hablando sobre presidencialismo en la sociedad dominicana, en un momento en que sectores del oficialismo pretenden la modificación número 40 de nuestra Constitución. ¿Cómo usted catalogaría nuestro sistema constitucional? Bueno, es evidentemente un sistema constitucional deficiente, en el sentido de que absolutamente muchos de los elementos que se expresan de manera cíclica en el constitucionalismo dominicano están favorecidos y han sido puestos ahí precisamente con esos fines. Yo diría eso, pues por eso en estos momentos el tema fundamental aquí es, por eso insisto, es las razones por las cuales esa Constitución se ha reformado, ya van a ser 40 ocasiones. Sí. La mayoría de ellas, esas modificaciones constitucionales, la grandísima mayoría, han estado vinculadas a satisfacer los intereses de la persona o del grupo, y en este caso no solo político, sino también familiar, de quien detenta el poder. De hecho, casi todas tienen que ver con el tema de la permanencia en el poder o cómo acceder de nuego por parte del Ejecutivo. Alrededor del tema de la reelección. Sí, el gran debate. Y han estado ahí. Entonces,
Dentro de ellas, ¿cuáles usted considera que han tenido los mejores avances? Los textos constitucionales que han resultado como más coherentes, que dotan a nuestro sistema de mayor estabilidad. Bueno, yo creo que las mejores constituciones que se han aprobado han tenido poca vida. La de Moca, por ejemplo, o la de 1963, por ejemplo, han sido constituciones más liberales en esa historia de constituciones muy conservadoras que hemos tenido en la República Dominicana. Y en la Constitución de 2010, de la que yo fui protagonista en tanto era asambleísta, fui parte de la Asamblea Revisora y trabajé muchísimo en ella, yo diría que es una constitución que en sus primeros 73 artículos es una constitución que hace importantísimos avances en la definición de derechos, de los derechos fundamentales, y los derechos fundamentales son los que están en la Constitución. Sí. Entonces, de un artículo 8 de la Constitución del 66, que reunía la descripción, la definición de todos los derechos humanos y los derechos fundamentales, en este caso, se pasó a más de medio centenar de artículos que desglosan los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos económicos y los de tercera generación o tercer piso, etcétera. Y entonces es ahí muy importante. Pero entonces en la segunda parte, que es donde se cose finalmente el plato fuerte, que es en la que diseña cómo se va a organizar el Estado que debe garantizar el ejercicio de esos derechos, entonces ahí yo creo que la Constitución es muy deficiente. Es una Constitución que está hecha para mantener, es una Constitución que fue diseñada para mantener el mismo sistema político y el mismo control autoritario del Estado que ha predominado en la República Dominicana. Pero mucha gente defiende que esta ha sido una reforma, el texto que resultó en el 2010, progresista, garantista, y que ha sido una de las más importantes en la política contemporánea. Mira, si alguien peleó esa Constitución fue Minu Tavares Mirabal. Peleé por ella y peleé contra ella. Esa es una Constitución que está llena de sombras. Y es una Constitución que tiene luces también y que están sobre todo en el hecho de haber incorporado a la Carta Magna esos derechos. O sea, haberlos incorporado elevó como a la categoría derechos. constitucional. Pero tú no los haces derechos fundamentales. Los derechos existen en función del Estado. Sí. Porque quien tiene que garantizarlos es el Estado. O sea, yo frente a otro ciudadano o ciudadana no tengo derechos humanos, no tengo derechos fundamentales. Sí. O sea, quien tiene que garantizar esos derechos y reconocerlos es el Estado. O sea, hay otras peleas que las gané, que yo me siento contentísima, me siento madre de esas ganancias. Te diría, por ejemplo, el tema del diseño del poder legislativo en el sentido de que a pesar de aquel terrible y dañino acuerdo de las corbatas azules, se pretendió quitarle a los legisladores su independencia frente al Poder Ejecutivo y frente a los partidos, incorporándole el mandato imperativo a la Constitución. Y entonces, si eso se hubiera quedado como se puso en el pacto de las corbatas azules, ahora mismo ahí no habría más que legisladores de la corriente de gobierno, del danilismo, porque los hubieran quitado a todos. Y hasta ese momento se habían aprobado todos los puntos de ese nefasto pacto. Y entonces, cuando se dieron cuenta de lo que se estaba estableciendo ahí, de que muchos de los legisladores se podían quedar afuera porque con una simple expulsión o
o en un país tan acostumbrado a las trampas como este, y con ese control del Poder Judicial, hubieran dicho que cualquiera renunció o le hubieran creado un expediente a un legislador para dejarlo afuera y sustituirlo por uno de los acólitos, de los seguidores. Pero finalmente lo que aprobó, lo que se aprobó en el texto, ese punto se rechazó. Y de ahí para allá, a correr fanáticos, hubo que construir esas mayorías, en algunos casos a partir de los debates y en otros casos a partir de mecanismos y de conductas que conocemos demasiado bien en la República Dominicana y que pretenden también repetirse nuevamente o que se dieron en el 2015 o que amenazan con darse ahora. Lo importante es quizás reconocer la apertura al debate, el consenso y la participación en ese momento. Vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a retornar con este tema. Iniciamos, de hecho, con las características del presidencialismo en la República Dominicana. Perfecto. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. Continuamos con la entrevista especial de Esfera Global. Gracias por mantener su sintonía. Si usted tiene una opinión acerca del tema del día de hoy, presidencialismo en la sociedad dominicana, ¿cuánto necesita un presidente? Puede hacerlo a través de las redes sociales, @Esfera Global es nuestro usuario. Estamos con Minuta Vares. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Antes de la pausa, usted infirió la idea de profundizar en el tema de las características del presidencialismo dominicano. Vamos a retomar por ahí, continuamos con los puntos críticos en nuestro constitucionalismo. Sí, bueno, el presidencialismo es el sistema, digamos, el sistema vigente en la mayoría de los países latinoamericanos. Sí. En el Caribe es otra cosa, tienen influencia, vienen de... más británicos. Exactamente, entonces tienen algunos regímenes parlamentarios que funcionan, unos más, otros menos, pero en América Latina lo que hay es hay regímenes presidencialistas, y yo diría que en la República Dominicana, que lo que pasa en la República Dominicana se diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, precisamente porque lo que nosotros tenemos es un presidencialismo autoritario. Sí, preponderante, ¿no? O sea, es una cultura autoritaria que se ha heredado del trujillismo, por lo tanto es un presidencialismo trujillista, lo que se las ha arreglado para extenderse hasta hoy. Y quizás lo que estamos viviendo en este momento sea la crisis final de ese régimen que ha imperado hasta ahora. Las dictaduras son terribles, no solamente porque son difíciles de quitar al dictador, sino por la capacidad que tienen para mantenerse en el tiempo, sí, para prolongarse en la cultura política, en la cultura, sobre todo en la cultura institucional. Claro, minando por dentro todas las bases del Estado democrático. Exactamente, entonces nosotros no tenemos un Estado democrático en la República Dominicana. Está escrito en los papeles. ¿Qué pasa con la independencia de poderes? No existe. O sea, no existe en la República Dominicana. Yo escuchaba hablando de transición en la introducción de transición democrática del 78 y recordé esta semana misma salió un artículo de Guillermo Cifuentes y dice lo que hubo medidas democratizadoras, pero no hubo una transición. El régimen autoritario trujillista se las arregló para permanecer
vigente. El mejor ejemplo de eso es que el propio gobierno del PRD que entra en el 78, a pesar de esas medidas democratizadoras, ¿a quién pone como ministro o secretario de Defensa? ¿A quién? Al jefe de las Fuerzas Armadas. Nada más y nada menos que a Ramiro Matos. O sea, Ramiro Matos, que fue un jefe del poder represivo del trujillismo, sí, y fue después y continuó siéndolo y estuvo involucrado en todos los crímenes de varios héroes nacionales de la República Dominicana, empezando por Manolo Tavares Justo, mi padre, o siguiendo con Francisco Alberto Camaño de Ño. O sea, estábamos hablando de la falta de independencia del Poder Judicial. Estábamos hablando de que no hay separación de poderes. No hay separación de poderes. O sea, el señor Medina se permitió el lujo de hablar, tanto en el 2012 como en el 2015, de que él quería tener mi Congreso. Sí, que a mí, sí. o sea, tú dices, ¿cómo un candidato, un presidente puede hablar de mi Congreso? O sea, eso te expresa a ti que no es un dirigente democrático, porque no vamos a hablar de liderazgo. Es evidente la personalización del poder. Y entonces eso tiene que ver con la cultura. O sea, aquí, ¿En qué? Óyeme, aquí ministros, legisladores, dirigentes políticos se permiten el lujo de decir que el poder no se desafía. Sí, eso, si tú eso quieres fue una expresión mayor de la falta de cultura democrática que esa, de dirigentes políticos que debieran, aunque sea para, digamos, cuidar su imagen, no hacer expresiones como esa. ¿Cómo podría? Pero bueno, y no estoy hablando de desfachatados, ¿Cuál es la propuesta de Opción Democrática ante la actual situación de vulnerabilidad que están viviendo el Congreso de la República, nuestro sistema constitucional? Mira, Opción Democrática, como su nombre lo indica, es un partido democrático. Y en un partido democrático y en un país que escoja representantes democráticos, no estaríamos atravesando por la situación de angustia, de crisis que estamos atravesando en este momento, de crisis de confianza. Yo le decía a alguien en estos días, si nosotros tuviéramos ahí 50 legisladores, demócratas, honestos, íntegros, serios, si fueran nuestros, el pleito se estaría echando en el Congreso y yo me podría ir a dormir tranquila para mi casa, porque allá adentro estaríamos seguros de que se va a votar en contra de un intento reeleccionista que es impresentable. Pero ¿y cómo estos partidos minoritarios pueden colocarse en la preferencia popular? Esa es la tarea difícil que tenemos que hacer. Sí. Y es una tarea que pasa, yo creo, por ser capaces de construir una tercera fuerza en la República Dominicana. Lo que pasa es que aquí no se quiere apostar jamás a eso. Y en este momento, y por eso dije que es una tarea difícil, ¿por qué? Porque los partidos viejos del sistema se las arreglaron para aprobar unas leyes también muy antidemocráticas que buscan impedir el surgimiento de cualquier alternativa en la República Dominicana. Bueno, y cuando yo hablo de falta de democracia, te digo, nosotros somos el partido más joven de la República Dominicana, pero nosotros somos un partido discriminado por la ley de partidos y por la Junta Central Electoral. ¿Cuántos miembros tiene su partido? La Constitución de la República establece que todos los partidos tienen iguales derechos. Sí, eso entonces, sí. Hablo de su militancia. La militancia del partido. Bueno, nosotros estamos en este momento en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de consolidar nuestra militancia a nivel nacional. Nosotros tenemos direcciones en todo el país y tenemos en muchos municipios también, pero estamos en este momento consolidando ese padrón que además hay que entregárselo a la Junta Central Electoral dentro de un mes. Sí. El 22 de agosto
es la fecha, Pues el plazo fatal. Ustedes tienen Entonces una ahí yo importante voy, misión. exactamente, tenemos una misión muy importante y la vamos a hacer porque aquí todo ese sistema, todos esos partidos han apostado por hacernos desaparecer, por impedir que nuestra voz sea una voz que pueda tener y ejercer los mismos derechos que Pero los en demás. este momento es una oportunidad de oro para hacerse notar, para poder influir en el debate. Y lo vamos a hacer, no tengas duda, porque a pesar de todos esos intentos, no lo van a impedir. Minuta Báez Mirabal no va a decir nunca me venció el Estado. Eso no lo esperemos nunca porque me tendrán que matar primero. Ahora, bueno, por eso yo digo que nosotros no nos vamos a cansar, no nos podemos cansar. Este pueblo, este país merece nuestros esfuerzos y es posible hacerlo. Y está lleno de gente admirable, de gente noble, de gente que la han llevado a perder la desesperanza. Nosotros decimos, tenemos que construir democracia en la República Dominicana y tenemos que construir un país a donde la gente sepa que puede esperar vivir bien ahora, en el presente y también en el futuro, porque ¿qué más tú quieres que un país que te garantice una vida digna para ti y para tu familia y para tus descendientes? Así que ahí trabajamos. Concluimos esta entrevista especial. Lo que la precede a usted es una historia de lucha en favor de la democracia y a nivel familiar y ahora a nivel personal. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar en sintonía con Esfera Global. Hoy nuestro tema es el presidencialismo en la sociedad dominicana. ¿Cuánto tiempo necesita un presidente? Y quiero citar un trabajo que ha realizado un cuerpo de docentes e investigadores. Podríamos decir que es un trabajo muy bueno y crítico sobre los poderes y competencias presidenciales a la luz de la Constitución del 2010 y que se refiere bien a lo que ha sido la parte del debate constitucional dominicano en la política contemporánea. Ningún sector ha planteado la adopción de un periodo de gobierno mayor al de 4 años, que es el que tenemos, como es el caso de otros países, que puede extenderse hasta 5 años. Esa ha sido la regla predominante desde la primera Constitución dominicana, aunque han habido momentos en los que se establecieron periodos de gobiernos distintos. Por ejemplo, la reforma constitucional del 1994 redujo la duración del periodo presidencial a 2 años, aunque no así el periodo de los legisladores y las autoridades municipales que fueron electas para ese año. En lo que sí hubo debate fue en torno al tema de la reelección. De hecho, este ha sido un tema central en un número significativo de los cambios constitucionales que ha tenido el país a lo largo de su historia. Remontándonos a la reforma del 2010, hubo un importante debate y la más amplia consulta popular en toda la historia constitucional dominicana, que se dio tanto dentro como fuera de la Asamblea Nacional Revisora, donde se resolvió el tema de la reelección por medio de la firma de un pacto entre el presidente Leonel Fernández y el candidato del Partido Revolucionario Dominicano en mayo del 2009, que dispuso que el presidente sería electo cada 4 años sin que pudiese ser electo para el periodo siguiente. Fórmula que fue cambiada, sin embargo, en el 2015 para permitir la reelección del actual presidente a un segundo mandato consecutivo, quedando impedido de presentarse a cualquier cargo electivo
Nunca más. Hablemos sobre el presidencialismo en nuestra sociedad con nuestro invitado. Recibimos al doctor en Derecho y ex juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Yotin Curi. Bienvenido, doctor Curi, a Esfera Global. Gracias. Bienvenido. Por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hablar, como acabo de anunciar, sobre la configuración del régimen presidencial en la sociedad dominicana. A pesar de que la fórmula del 2010 fue el fruto de un firme acuerdo político en la República Dominicana, muy famoso aquel pacto de las corbatas azules, ¿por qué no tuvo la vocación a mantenerse ni siquiera en el mediano plazo? Fíjate, la reforma de 2010, que fue consensuada, yo recuerdo que participé en numerosos foros, aunque no fui parte de la comisión redactora del proyecto de constitución, pero participé en numerosos debates. Fue una constitución integral. Yo te diría que esa constitución, al igual que la del 63, han sido las más completas, porque no han sido fruto de una coyuntura específica para reelegir a un presidente, que es lo usual entre nosotros. De las 39 o 40 reformas que tenemos a la Constitución, casi todas han sido para reelegir al mandatario de turno. Así es. Pero la del 2010 se hizo con vocación de permanencia. ¿Qué ocurre? Que en el 2015, desafortunadamente, vuelve otra vez el gusanillo del continuismo y se modifica, pero se modifica con un grave defecto, y fue el siguiente: no se hizo el referéndum aprobatorio, que era necesario hacerlo. No hubo una consulta popular. No hubo una consulta popular, que era necesario hacerla. Claro, hubo un pacto político, se sabe que hubo premura, y quizás eso salvó la situación. Doctor, ¿y cuál fue la fórmula que se adoptó en el 2015? Bueno, la fórmula del 2015 fue la que se adoptó, fue la misma fórmula del 2002, 2 periodos y nunca más. Muy bien. Es decir, es el modelo norteamericano. Si tú observas, se ha estado cambiando el modelo de, como te decía, la del 63, la del 2000, la reforma del 94 y del 2010, dejaban transcurrir un periodo y un expresidente podía volver más adelante. De acuerdo con la reforma del 2015, en lugar, el actual mandatario, que pudo haber sido perfectamente candidato en estas elecciones, si no hubiese modificado la Constitución, prefirió agotar una segunda oportunidad consecutiva y retirarse. Eso partió de él, de su grupo. El móvil de esa reforma simplemente fue ese. Continuar consecutivamente. 2 periodos y nunca más, pero ahora llegamos al 20 y vemos que no le satisface ese modelo. ¿Por qué no encontró aceptación? Entonces yo me pregunto qué modelo querrá ahora. Exacto. No va a querer ya el modelo anterior, el que él mismo propició que se cambiara. Él lo que querrá quizá es volver a la Constitución de 1966, que es hacer mutis en el aspecto relativo al presidencialismo, es decir, no decir nada, dejar eso así, eso abierto, eso que eso era lo que le permitió al doctor Joaquín Balaguer repostularse una y otra vez. Y siempre decía lo mismo, que no le interesaba volver, y así gobernó primero durante 12 años y luego 10 más. Tenemos que fijar un modelo. A mí me gusta particularmente el modelo norteamericano, tal como está ahora. 2 periodos y se acabó. ¿A qué contribuye eso? A debilitar nuestra institucionalidad. Por eso somos un país de instituciones sumamente débiles, precarias. Fíjate, te señalaba que en el 15 se modificó sin el referéndum. Ahora parece que en el hipotético y remoto caso de que así fuera, parece que el referéndum no está en la agenda de ellos tampoco. O sea, sería una reforma nuevamente a contrapelo de lo que señala a la Constitución, el Tribunal Constitucional, en una emblemática sentencia del año 2013, señaló que el derecho a elegir y a ser elegido es un derecho fundamental. En tal virtud, cualquier modificación sobre este tipo de temas establece la propia ley fundamental, está sometido cualquier modificación en ese sentido a una consulta popular. Sí, claro. Entonces, no es posible. Y sabemos que es normal que en un régimen presidencial la Constitución le atribuya facultades legislativas, incluso algunas facultades muy discrecionales al presidente.
Pero es normal que exista en un régimen presidencialista que debería caracterizarse por la independencia de poderes, una supremacía del Ejecutivo sobre el Legislativo, como es el caso dominicano. Eso pasa precisamente por lo que te acabo de señalar, porque no tenemos instituciones sólidas. Aquí todo el mundo sabe que el Congreso actúa como un mandadero del Ejecutivo y sin embargo el primer poder del Estado es el Congreso, es el mayor depositario de la soberanía popular. Fíjate que se está hablando de una reforma fundamentada básicamente sobre un ilícito penal, el soborno. Es un secreto a voces, que es una reforma que no hay un régimen de consecuencias. Y no hay un régimen de Eso consecuencias. se comunica con libertad en los medios digitales. Por eso se sostiene con mucha razón que no se está hablando de una reforma a la Constitución, sino de una violación a la Constitución. De una compra de votos. Claro, donde hay un gigantesco concurso de infracciones penales de por medio. Pero eso solamente pasa en países como estos. Sí. Doctor, después de que hemos visto a lo largo de la semana manifestaciones importantes, una contundencia en la última manifestación, la marcha del doctor Leonel Fernández, representando a diversos sectores políticos y no políticos de la sociedad dominicana. Un 80% de esta población nuestra se opone a la reforma. 7 de cada 10 dominicanos, ahí está. Y de hecho esas son las mediciones de hace 3 meses. Si medimos ahora, debería ser más el rechazo, porque vivimos en una agonía con este tema. Así es. Sabemos que todavía falta una semana para que cierre la legislatura y que está dentro de las facultades del Ejecutivo promover esa reforma por la vía extraordinaria. ¿Cuáles serían las consecuencias en cuanto a imagen del presidente, del gobierno completo y las consecuencias a la gobernabilidad democrática de este país? Sí, ciertamente. Nos estamos concentrando hasta el día 26, creo que cierra la legislatura, pero nos estamos olvidando que las cámaras pueden ser convocadas de manera extraordinaria, o sea que pueden seguir sesionando. Lo cual, si es por el tema del tiempo, podrían tener tiempo, se podría tener tiempo. Ahora bien, lo que no se tiene es legitimidad. Precisamente porque constituye una burla estar cambiando constantemente, según la conveniencia del mandatario de turno, el modelo presidencial. Y es lo que ha ocurrido. Esta sería la primera vez desde que yo tengo uso, creo que no he visto, no sé si en la historia dominicana, pero por lo menos desde el 66 hacia acá, que un gobernante ha intentado modificarlas 2 veces consecutivas para permanecer. En un muy corto plazo. En un muy corto plazo. Sí. Eso obviamente... Eso es un detalle a anotar. Un detalle a anotar. Eso refleja primero que no hay ninguna vocación democrática. Ni por el contrario, lo que hay es ni conciencia política, sino una tendencia al autoritarismo que se supone que ya está superado entre nosotros. Yo entendía que después de la reforma del 2010, ya aquí no se iba a hablar más de este tema. Y fíjate, estamos llegando al 2020 y nuevamente el mismo problema del presidencialismo, de volver a querer modificar la Constitución con el único propósito de perpetuarse en el poder. ¿Amerita entonces esta situación que se repiense en nuevos contrapesos al Poder Ejecutivo y al Legislativo para proteger a la Constitución de aquellos que deberían garantizar su respeto? Fíjate, los contrapesos están, al menos teóricamente, se supone que el Congreso es el contrapeso. Pero todavía hay vulnerabilidad. Pero lo que hay es debilidad institucional. Sí. Claro, yo sería partidario de que para modificar la Constitución se establezca un mecanismo más riguroso, más rígido. En lugar de las 2/3 partes de los presentes, que sean las 2/3 partes de la matrícula. Así es. De la matrícula, es decir... Mucho más difícil. Porque tú sabes que el quórum se baja o se incrementa según el interés que se tenga. Y con eso también se hace... Y así se protege de la mayoría del partido que está en el poder. Exacto, pero ya cuando son las 2/3 partes de la matrícula es más difícil. Vamos a despedir este segmento. Gracias, doctor, por estar en Esfera Global. Vamos a las conclusiones. Hemos mencionado anteriormente que utilizamos como fuente de información para la elaboración del guión y de la investigación de este programa
el trabajo de investigación sobre presidencialismo y democracia en la sociedad dominicana, titulado Los poderes y competencias presidenciales a la luz de la Constitución del 2010, su significado para la democracia dominicana. Y en él, que fue elaborado por el Cuerpo de Investigadores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, expuso lo siguiente: la República Dominicana constituye un caso emblemático de un régimen presidencial que se estructuró desde sus inicios en un contexto histórico y político caracterizado por el despotismo, el caudillismo y la excesiva concentración de poderes en la persona del presidente, conjuntamente con una debilidad crónica de los demás poderes del Estado y de las instituciones sociales. En efecto, la inestabilidad constitucional que ha tenido el país durante la mayor parte de su historia se explica en gran medida por la voluntad de los gobernantes de moldear la Constitución a sus esquemas de poder o sus planes continuistas. Decía el consultor jurídico, y nosotros ponderamos: durante décadas el debate constitucional en la República Dominicana estuvo enfocado en cómo superar cuestiones tales como la dotación al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, de mecanismos eficaces de control, fiscalización y la limitación de poderes al presidente de la República. Creemos que también hoy y después existe esta necesidad. Concluimos con la misma afirmación y pregunta que la formulada por el profesor Flavio Darío Espinal. El proceso que condujo a la adopción de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010 tuvo como telón de fondo esta problemática que se arrastraba desde mediados de los años 60. Se cambió precisamente por una agenda continuista. En medio de este conflicto democrático, ¿qué significado tendría para la democracia dominicana una nueva definición y estructuración de los poderes presidenciales en la Constitución? Es algo para pensarse. Hasta la próxima semana.